Dios la bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Quiero compartir una cita bíblica y una revelación que se me fue dada ya hace unas 3 semanas, el mes pasado. Al principio lo grabé, pero no quedó bien grabado. Entonces lo estoy regrabando nuevamente. Y voy a leer una cita bíblica exactamente que va acorde con la revelación que se me fue dada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo su preciosa palabra. En Mateo 7, verso 15. Donde dice, por sus frutos lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego representa el lago de fuego, el infierno. El fuego, literalmente, el fuego, cuando usted ya corta algo y lo echa, usted lo quema. Pero aquí está hablando del lugar de tormento, estamos hablando de las almas, de aquellos falsos, de aquellos pecadores. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gloria a Dios. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios, aleluya. Qué palabra tan fuerte. Si usted se pone a analizar, eso compunge mi corazón y espero que a usted también y analice cuando el Señor dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuánto pastores, cuánto llamándose hoy en día profeta, apóstoles, cuántos renombres se han puesto para llamar la atención de usted y de todo el que no tenga discernimiento. Esa es la manera de hoy en día poder llamar la atención, y como las personas no quieren pagar un precio, doblando rodilla, dejando de comer, apartándose de las cosas de este mundo, apartándose del pecado y de la vanidad, de los deleites del mundo. Entonces van tras estos falsos profetas, estos falsos pastores, porque aquí dice claramente, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La iglesia y el mundo está lleno, voy a decir saturado de tantos lobos. Se levantan tantos lobos y se ponen renombre, profeta, apóstol. Otros se llaman ellos mismos como pastores, evangelistas, cantantes. Porque no es lo mismo que Dios lo llame y lo unja. Usted aprobado por Dios, usted conocido en el cielo. Pero cuánto, como el Señor me decía hace mucho tiempo, muchos predican, muchos cantan, muchos pastores están predicando, pero no han tenido un encuentro personal conmigo. Muchos están cantando, pero no han tenido un encuentro personal conmigo. Están predicando porque quizás se saben las escrituras, estudian, porque todo aquel que no quiere someterse a Dios y busca sus intereses, no va sirviendo a Dios sino al enemigo, y el enemigo lo pone ágil para hacer la maldad, para que muchos mediante ese se pierdan. Le da agilidad, sagacidad, son sagaces para lograr lo que quieren, porque el enemigo trabaja de la mano con ellos y le demuestran una cara de amor, de misericordia, pero son mentirosos, son hijos mucho de Satanás. Y hacen milagros porque también el enemigo lo pone a hacer. Recuérdense que también el enemigo tiene poder, pero lo tiene limitado. El poder que Dios le permitió está limitado. Entonces ese poder que él tiene, esas magias para hacer, para entre comillas sanar, lo hace también. Por eso dice el Señor que probemos todos los espíritus. Tenemos que probar quién es verdaderamente el siervo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Voy a contar una revelación que, como ya le dije, la grabé. No salió 100% bien. Y voy a hablar para la honra y la gloria de Dios, porque el Señor me la sigue trayendo, que tengo que subirla, tengo que grabarla nuevamente y compartirla. En los días que murió T.B. Joshua, es triste porque era una persona, como hay muchos que están en el mundo y otros que se hacen amadores de sí mismos. Hace unos años el Señor me mostraba que este hombre había cambiado el mensaje de la cruz. Ya no predicaba el mensaje de la cruz. Hace aproximadamente 4 años y algo que el Señor me llevaba a donde Él empezó, una iglesia humilde, y allí me llevó a ese país, a esa nación de África, y entendí que Él cayó igual y cambió el mensaje de la cruz. Ese era el mensaje que Él tenía que seguir predicando hasta que Él partiera con el Señor o se fuera en el arrebatamiento si el Señor así lo permitía. Pero Él cambió el mensaje. Él cambió el mensaje el mensaje que ya daba era de la prosperidad. La prosperidad.
Cuando él murió, me dio tristeza, porque yo sé lo que vi. Y por más que muchos lo siguen, porque la gente es muy idólatra, como la gente no quiere pagar un precio, va y se acotilla a aquel, entre comillas, que dice que es un profeta, que es un siervo de Dios, o que es un discípulo, que es bueno, lo que se ponga, el título que se haya puesto, o un pastor, o no sé, o un evangelista, porque quieren estar oyendo palabras más. No le pregunta al dueño de la palabra, pero no palabra de la Biblia, sino como si estuvieran consultando un brujo o una bruja. Eso no le agrada al Señor. ¿Cuánto? Yo nunca en mi vida había visto eso. Desde pequeña soy cristiana y nunca vi a nadie llamar a ningún pastor ni a ningún hermano para consultar y decir, oiga, ¿qué le dice el Señor de mí? Por Dios del cielo, usted se tenía que meter a doblar rodillas, usted tenía que orar, y si a Dios era la voluntad, entonces le mostraba, o si quería usar la boca de ese pastor, que ni siquiera la conocía a usted o a usted, entonces lo hacía el Señor. Cuando este hombre murió, me quedé así un poco, me dio tristeza, porque no necesitamos ni siquiera lente para mirar lo que está delante de nuestros ojos, si es que usted tiene discernimiento. Pero yo escuchaba a muchos pastores y evangelistas diciendo el profeta de Dios. Gente, pastores que lo siguen, mucha gente de renombre. No voy a entrar ahora en detalle, diciendo, murió el profeta de Dios, murió el profeta de Dios, y se fue con el Señor, y vinieron estos ángeles y se lo llevaron. Mire, hermano, después de unos días, estuve orando, diciendo, Señor, mira cómo dicen esta gente, pero ¿te acuerdas lo que tú me mostraste? Y lo dije en mi corazón y en mi mente. Ni siquiera abrí mi boca para que el Señor sea Él solamente que supiera. Porque el enemigo no puede saber lo que usted está hablando con Dios en el corazón y en su mente. Él no puede, no tiene ese permiso de saber lo que usted está hablando con el Espíritu Santo. Está limitado el poder de Satanás y él lo sabe. El Señor Jesucristo lo reprenda. Y hablaba con el Señor, preguntaba sobre ese hombre. Pasaron unos días, varios días, y aún no lo habían enterrado. Y el Señor me llevó a la iglesia donde este hombre, T.B. Joshua, predicaba. Pero antes de eso, yo estuve siendo llevada por diferentes lugares. Fui llevada a un lugar donde allí llegaba un pastor americano, un gringo, y me preguntaba algo, y me quería hacer que yo hiciera algo, y yo le dije, no lo voy a hacer, y no lo voy a acompañar a usted. Y no voy a firmar nada sin permiso de mi esposo. Y el esposo representa a nuestro Señor. Sin permiso de Dios, yo no hago nada. Y usted también tiene que pedir permiso al Señor para usted tomar decisiones. Cuando le he dicho esto, se molestó y se molestó la esposa. Entonces subí al altar y le dije,
que había sido un permisivo del pecado, que había tapado y que había dejado subir pastores corruptos, pastores mentirosos, fornicarios, adúlteros, homosexuales. Y cuando le decía eso, se escondía. Yo le decía, ven, porque tú también eres un homosexual. Tú practicas el homosexualismo. Y se escondía detrás de una columna, pero no encontraba cómo esconderse. Yo le decía, ven aquí al altar, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Pero en eso vinieron unos que eran homosexuales y se arrepintieron, pero él no lo vi. Fui llevada a ese mismo lugar más adelante, donde veía unas mujeres que eran de Ucrania, porque yo estaba allí, pero estas mujeres eran cristianas, pero no daban ejemplo, llevaban una vestimenta como una prostituta. Y decía, ¿qué pasa con ese pastor? ¿Qué pasa con esa iglesia pentecostal? ¿Cómo acepta a esa mujer así? No le enseña que no se deben de vestir así. Y en ese momento yo seguí caminando y fui llevada a Nigeria, a la iglesia, a donde se encuentra la iglesia de este hombre, T.B. Joshua. Y allí fui llevada y le avisaba a una señora que saliera de esa iglesia. Salga de esta iglesia, el Señor quiere que usted salga. Salga de aquí, porque si no sale de aquí, usted quedará sin pastor, porque se va a deshacer esta iglesia. Le decía a un jovencito, sal de aquí, tiene que salir de aquí. Y le decía a ella que tenía que leer la palabra, que tenía que buscar del Señor. Pero mientras estoy tratando de convencerle que tenían que salir, porque el Señor me había mostrado que esa iglesia se iba a deshacer, porque allí lo que había era un interés por el dinero. Y que ya una vez este hombre muerto, ya iban a deshacer, cada uno se iban a repartir. Yo preguntaba por la secretaria de esta iglesia, me habían dicho, el jovencito, ya ella la despidieron porque no quieren dar información de nada. En eso miro que viene un pastor de africano y dice, yo le di a él el mensaje de parte del Señor, que no hiciera eso. Yo le dije a él que no hiciera eso, pero él no me escuchó. Yo le dije a T.B. Joshua que no hiciera eso, pero él rechazó el mensaje de parte del Señor, la corrección, el aviso de alerta que el Señor le mandó. Y entonces yo podía ver a T.B. Joshua a un lado del altar. Ya no estaba en el altar. Si no estaba en un lado, estaba en el lado izquierdo del altar. Cuando usted va de frente, pero cuando se pone de frente para predicar, es el lado izquierdo. Y todos sabemos que representa el lado izquierdo, cuando la misma palabra dice que las ovejas serán puestas del lado derecho, más las cabras del lado izquierdo serán echadas, ¿no? Entonces este hombre estaba en el lado izquierdo. Cuando yo miro que el hombre le dice, yo te lo dije, usted a mí no me dice a nada, le decía a T.B. Joshua. Él le interrumpía y él no quería que le dijera nada. Y mientras le decía, él mandaba a la iglesia que tocaran, a que cantaran más alto para que ellos no pudieran escuchar,
lo que este pastor le estaba diciendo. Entonces yo le decía al pastor, ve y sigue diciendo, ve y pide subir al altar para decir el mensaje que Dios mandó contigo para ti y Joshua, mas él no escuchó. Entonces no lo dejaban, a él lo rodeaban gente en ese lado izquierdo y él empezaba a levantar la mano para que sigan cantando más alto, y entonces él cogía de relajo el mensaje que ese hombre le daba y se lo cantaba en décima y decía, tú a mí no me dijiste nada, y lo hacía como una décima cantada. Yo no sé de lo que tú me hablas, yo no entiendo lo que tú me hablas, no sé, no me recuerdo, así le decía, pero cantado. Y entonces incitaba a la gente que siguiera cantando. Más entonces yo le dije, pues si él no quiere dejar que usted hable, también cántele lo que el Señor le mandó a decir para que la gente pueda escuchar, que él se le dio un mensaje, más él no lo recibió. Y era un mensaje de amonestación y de corrección, pero él no lo recibió por su orgullo, su mentira y su arrogancia que tenía. Él era un falso. Yo decía, ¿qué dice? ¿Acaso dijo algo tibilloso sobre el coronavirus? Él es un falso profeta. Él es un falso. Él es falso profeta. Y eso me ponía el Señor a decirle a ese joven que pertenecía a la iglesia. Yo le decía, él es un falso. Salgan de aquí antes que sea tarde. Esto yo lo decía constantemente y me preocupaba por la señora. Era una señora rubia de piel blanca y decía, yo estoy orando para que el Señor me hable y me revele algo. Y entonces esta era la parte de la revelación que el Señor le mandaba, porque ella estaba pidiendo al Señor, quería saber algo sobre esa iglesia. Y entonces ella, eso me decía, yo decía que él era un falso profeta. Así que amigo y hermano, si usted continúa todavía pensando que este hombre era un hombre de Dios con ese temor, hermano, un falso profeta no puede ser de Dios. Cuando alguien tuerce la palabra y cambia el mensaje de Dios, inmediatamente está yéndose al otro lado para agradar a Satanás. Alguien que esté agradando a Dios no es falso, no habla mentira, no inventa cosas, no se lucra con la palabra de Dios, no se lucra vendiendo los aceites dique ungido, no se lucra vendiendo agua dique bendita, porque eso lo hacen otras iglesias. La palabra de Dios ni se vende ni se compra. La palabra de Dios es totalmente gratuita. Jesús pagó un precio y todo lo dejó gratuitamente. Él nunca cobró, él nunca vendió su propia palabra. Todo lo dio gratuitamente y se dio a sí mismo gratuitamente para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Pero lo que hacen eso, donde empezó todo eso, fue en aquellos tiempos de los fariseos, porque por eso tenían un interés de callar la boca de Jesús y de los profetas, porque se estaba perdiendo lo económico y no querían. Eso eran como los sacerdotes de hoy, yo lo comparo así. Y donde después se empezó a vender la indulgencia fue
cuando empezó, cuando en el tiempo de Martín Lutero, ahí empezó Martín Lutero a preguntarse por qué la gente siendo pobre o tenía que comprar indulgencia, ¿qué? Entonces esto sigue, hay siempre un interés detrás del dinero. Este hombre no era una persona pobre, este hombre tibilloso tenía jet privado, pero a base de qué? A base de venderlo todo. Él decía, yo no cobro, vaya usted a saber, pero vendí el aceite. ¿Quién ha dicho que el aceite se vende? ¿Quién ha dicho que lo que tiene que ver de Dios se tiene que vender? Los dones no se venden, no son nuestros, son del Espíritu Santo. Mi hermano y amigo, si usted quiere seguir, y yo escucho pastores, el profeta de Dios, yo digo, ¿dónde está el discernimiento de estos pastores? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí se cumple la palabra, donde a mí me manda en Mateo 7:15, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. ¿Cuántos pastores? El profeta, ¿qué está pasando con estos pastores de renombre que no tienen discernimiento? Entonces hay que pensar y hay que preguntarle, oye Señor, si tú muestras que ese hombre es un falso profeta, el tibilloso, ¿cómo es que este pastor de renombre que tiene una iglesia llena está diciendo el profeta? Alguien que tiene discernimiento, alguien que el Señor le muestra, alguien que está lleno de la presencia de Dios, no va a mentir, no va a decir cosas que no son, que Dios ya le ha mostrado o que el mismo Espíritu Santo le hace saber que no tenía nada que ver con él. Así que hermanos y amigos, esto se lo dejo, vaya a la presencia de Dios, pregúntele al Señor y tenga mucho cuidado. Déjese de estar siguiendo hombre y siga a Cristo, porque Él es el que le da la vida, la salvación y la vida eterna. No el hombre, no el profeta, no el evangelista, no el cantante, no el hermano, no su papá ni su mamá, no como le dicen, el apóstol. Porque todo eso es orgullo que Satanás ha puesto entre los pastores. Ya no quieren ser pastores, y ahora quieren ser apóstoles, porque saben que el apóstol recibe más ofrenda, más diezmo, más favores. Oiga, déjese de ser tan orgulloso. Tienen que echar ese orgullo a la basura y pedirle al Señor que cada día le dé humildad, porque aquí el grande es Dios. Aquí la honra y la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted va por ahí diciéndose el profeta, el apóstol, con solo decir esto, usted le roba la gloria a Dios. Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana para ustedes. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Toda la honra y la gloria es del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria es de Él. Y cielo inútil hoy delante de su presencia. Padre, he cumplido. Sea usted trayendo arrepentimiento sobre las vidas que escuchen este mensaje. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.